aquí la ruptura heterolítica. Y aquí vamos a mencionar la ruptura política, ¿ya? A ver, para todos, ¿ya? Una ruptura heterolítica que generalmente se caracteriza, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen un enlace AC, generalmente, fíjense, se forma un anión y un catión, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta eso. Este tipo de rupturas son las más frecuentes en las reacciones químicas. Son las más frecuentes. Analizar una reacción bajo este tipo de ruptura es la forma más frecuente que se lo puede hacer. Esto es un enlace, fíjense, AC, ¿ya? Donde C es el elemento más electronegativo. Anótense ahí, por favor, ¿ya? Donde C es el átomo más electronegativo, ¿no? Es el átomo más electronegativo. Cuando sea consulta respecto a los electrones, yo les voy a responder con gusto, ¿ya? Pero algunas otras cosas extra que sean la teoría, no. Es el átomo más electronegativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir, chicos? Debido a que ese es el átomo más electronegativo, tiende a quedarse con el par de electrones y se carga negativamente y ya queda cargado positivamente. Ahora, ¿cómo calculo las cargas? Es algo que vamos a ver a continuación. En la ruptura homolítica habíamos indicado, fíjense muy bien aquí también para que no nos confundamos, vamos a poner que se forma cationes. Forma cationes y aquí se forma aniones. En las rupturas homolíticas, ¿qué es lo que generalmente pasa? En las rupturas homolíticas ocurre una repartición de los electrones. ¿Cómo ocurre la repartición de los electrones? Si ustedes tienen una molécula A enlazado con B, ¿qué es lo que pasa? Van a tener A puntito, o sea, va a haber una ruptura, por eso se llama ruptura, va a haber una ruptura del enlace. Pero en este punto, en esta pequeña ruptura, los electrones se dividen, o sea, se reparten. Uno se va a ir con A y otro se va a ir con B. Y estas especies no tienen carga. A estas especies las llama radicales libres. ¿Ya? Se les llama radicales libres. Nuevamente, aquí tengo una ruptura homolítica y una ruptura heterolítica. Básicamente, una ruptura heterolítica, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente ocurre la formación de un anión y un catión, aniones y cationes, ¿no? Por ejemplo, los intermediarios, ¿no? Los intermediarios como los carbocationes, los carbaniones, pero ellos provienen de una ruptura heterolítica. Por eso es que ustedes ven una carga positiva y una carga negativa en ambos. Y por eso se llama intermediarios, ¿no? Hay una palabrita intermedia, una palabrita clave que es intermediarios. Esos intermediarios se conocen como intermediarios de reacción. ¿Por qué? Porque han sufrido una ruptura, se ha formado, por ejemplo, un positivo puede ser un carbocatión, un negativo puede ser un carbanión. ¿Ya? En una ruptura homolítica, ¿qué ocurre? Ustedes tienen A y tienen B. Lo que comúnmente pasa, hay una repartición de los electrones. A se queda con un electrón, más B se queda con el otro electrón. ¿Ya? ¿Se entiende por favor este punto? Y fíjense muy bien en este punto. Ahora ustedes dicen, sí, ¿por qué C es el más electronegativo? Bueno, en este caso yo le estoy dando el denominativo, ¿no? Porque no hay ninguna estructura C. Cuidado que piensen que C es un carbono, no, no. Es la letra nada más. Ya, como C es el más electronegativo, se queda con el par de electrones en la ruptura heterolítica. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué es la electronegatividad, chicos? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones, ¿no? ¿Todos de acuerdo a ese punto, por favor? Sí. Ya, los demás, a ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Alguna consulta, por favor, desde ese punto? Bueno, entonces, fíjense muy bien, por favor. Vamos a hacer el inciso A. La pregunta número 6, pregunta número 5, por favor, lo van a borrar. Ya tenemos en claro que es una ruptura homolítica y que es una ruptura heterolítica, ¿no? Una ruptura heterolítica básicamente es donde se genera un catión y un anión, y una ruptura homolítica donde se generan radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? También son intermediarios, ¿no? Son especies altamente reactivas, al igual que los cationes y los aniones, ¿no? Pero nosotros en química orgánica, ¿cómo conocemos a estos cationes y estos aniones? ¿Cómo? A los cationes como carbocationes y a los aniones como carbaniones, ¿no? Eso espero que estén tomando apuntes. Ya, a ver, voy a dibujar el 6 del inciso A, fíjense. Yo lo voy a dibujar así. Yo lo voy a dibujar así, por favor, el inciso A. Y voy a dibujar aquí el inciso. A ver, voy a hacer dos incisos yo ya. No sé cuál hacer. A ver, el inciso D voy a hacer, ¿no? El inciso D. No, voy a hacer el inciso B. O el inciso E. ¿Cuál quieren hacer? ¿El B, C, D o E? De la práctica. Porque aquí estoy con la práctica. ¿Cuál quieren hacer, chicos? ¿El B, C o D?
Porque no está difícil. El D, A ver, el D lo planteas. 1 para ruptura homolítica, 2 para ruptura heterolítica en cada uno de los siguientes compuestos. El enlace indicado aplique criterios de electronegatividad en las rupturas heterolíticas. Fíjense muy bien, bueno, es obvio, ¿no? Tengo que aplicar criterios de electronegatividad en las rupturas heterolíticas. Fíjense aquí, aquí ya les da los enlaces, o sea, les da el enlace. Miren, aquí por ejemplo les da este enlace que está color rojo. En el D también les da, que es el carbono OH, ¿no? Les da. En estos enlaces ya les da a entender, como les ponen la línea recta, significa que tienen que hacer ahí la ruptura. Ya, para esto, vamos a hacer primero la ruptura heterolítica, ¿ya? Fíjense, vamos a hacer la ruptura heterolítica. Primero ruptura heterolítica. Y después la homolítica, ¿ya? Ya, presten atención a este punto, por favor. Para la ruptura heterolítica, básicamente lo que yo primero debo observar es, vamos a ponerlo aquí, primero la ruptura heterolítica. Ruptura heterolítica. Aquí vamos a ponerlo ruptura homolítica, ¿ya? Homolítica. Ruptura heterolítica y ruptura homolítica. Vamos a trabajar con esas dos, que son las que me pide el problema, ¿ya? En la ruptura heterolítica tienen que formarse cationes y aniones. También les pide que tomen el criterio de electronegatividad, eso es evidente, ¿ya? Por ejemplo, a ver, en este enlace, ¿quién es el átomo más electronegativo? ¿Cloro o carbono? el cloro. El cloro, ¿todos de acuerdo que es el cloro? Revisa pues su tabla periódica, Sí, chicos. el cloro. Ahorita algunos me van a decir, no, ya auxideón, el cloro es más electronegativo. Revisen su tablita periódica y van a poder encontrar la información más detallada. Ahí dice electronegatividad, está con colorcito verde. El cloro es más electronegativo que el carbono, fíjense. Entonces, el cloro se queda con el par de electrones. ¿Por qué? Porque es más electronegativo. Todos los átomos que son más electronegativos siempre tienden a completar más rápido la regla del octeto, o básicamente tienden a quedarse con el par de electrones. Miren lo que se va a formar, ¿ya? Aquí se me forma una carga positiva y aquí se me va a quedar cloro negativo. Como el cloro se quedó con el par de electrones por ser más electronegativo, queda con una carga negativa. Ahora ustedes miran, oh sí, pero ¿por qué la carga negativa? ¿De dónde sale la carga negativa o positiva? Si yo no sé cuál es la carga formal, ¿qué hago? Lo calculo, pues, ¿no? ¿Cómo lo voy a calcular? Carga formal de átomo de carbono. Número de electrones de la capa de valencia de carbono, ¿cuántos, chicos? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos es el número de Cuatro. electrones? 4. Fíjense la familia, por favor, está en números romanos. ¿En qué familia está el carbono? Arribita dice 4. En números romanos está. 4 menos un medio. ¿Cuántos electrones está compartiendo el carbono? Está compartiendo 2 con este hidrógeno, 2 con este hidrógeno de arriba y otros 2 con este carbono aquí. Entonces está compartiendo un total de 6. Más el número de electrones no compartidos. ¿Cuántos no está compartiendo el átomo de carbono? ¿Ustedes ven que algún electrón sea libre? No, pues no, ¿ve? Aquí no hay ningún electrón libre. Aquí incluso voy a borrar la carga. Voy a suponer que no sé cuál es la carga. Ya vamos a suponer que no sé cuál es la carga. Voy a suponer que no sé cuál es la carga. Ya suponiendo que he hecho eso y no sé cuál es la carga, vamos a calcular. ¿Será que ven algún electrón que no esté en un compartido? No, pues fíjense, todos están enlazados. Enlazados o, no enlazados o compartidos. ¿Ven aquí algún electrón aquí libre? No. Por tanto es 0. Un medio por 6, ¿cuánto es? 3, pues no, ¿ve? 3 más 0, 3. 4 menos 3, más 1. La carga había sido positiva. Calcular la carga formal del cloro. Número de electrones de la capa de valencia del cloro, chicos. Fíjense en qué familia está. Está en la familia de los halógenos, familia 7, está en números romanos. Menos, arriba la tablita, ¿no? Menos un medio. ¿Cuántos electrones está compartiendo el cloro? A ver, que alguien me diga. Ninguno. Ninguno, pues el cloro está solito. Ven que está compartiendo algo con algún átomo, ¿no? Está solito el cloro, ¿ve? Por tanto, aquí es 0. Electrones no compartidos o electrones libres. 2, 4, 6, 8. Ya, aquí es 8. Un medio por 0, 0 nomás. 0 más 8, 8 nomás.
7 menos 8, menos 1. Ay, ay, ay. Había sido menos 1, entonces está bien que sea negativo porque el 1 se sobreentiende, ¿no? ¿Quedó claro eso, por favor? Claro, se quedó claro. Perfecto. Entonces, de la misma manera debo proceder a hacer para, por ejemplo, esto, ¿no? Para el D que vamos a tocarlo ahorita, que no es nada complicado, pero ustedes lo van a observar, ¿ya? Vamos a trabajar, por favor, con el inciso, con la ruptura homolítica. ¿Cómo es la ruptura homolítica? Recuerden, en una ruptura homolítica se forman radicales libres, y esos radicales libres son especies sin carga, pero vamos a ver por qué son sin carga, ¿ya? Por ejemplo, aquí hago ruptura. Recuerden que un enlace es como tener dos electrones así, ¿sí o no? Una línea simboliza dos electrones, ¿estamos de acuerdo? Y es lo que yo voy a hacer aquí. Para que ustedes no se compliquen, le voy a poner dos electrones. Es lo mismo que trabajar con una línea, ¿no? Entonces hago la ruptura, que me va a quedar esto. Entonces vamos a proceder a calcular la carga formal, que es lo siguiente, ¿no? Que nos tocaría. Fíjense, entre todos ustedes, a ver, aquí ya no es esto, ¿no? Ya va a cambiar la cosa. Fíjense, a ver aquí. Ustedes pueden observar básicamente, en este punto tengo 1 sobre 2, ¿no? Un medio. Número de electrones de la capa de valencia del carbono, 4 menos un medio. ¿Cuánto se está compartiendo el carbono? 2, 4, 6 por 6. Más el número de electrones no compartidos. ¿Cuántos no está compartiendo el carbono? Bonito. Un medio por 6, ¿cuánto es? 3. 3 más 1. ¿Cuánto es 3 más 1? 4, ¿no ve? 4 menos 4, 0. Ah, la carga formal había sido 0. El cloro, ¿cuánto es la carga formal? Chicos, número de electrones de capa valencia del cloro, 7. Menos un medio, ¿cuánto se está compartiendo el cloro? Ninguno, todos están libres, ¿no ve? Más los no compartidos, ¿cuántos no está compartiendo? 2, 4, 6, más ese electroncito aquí, 7. ¿Cuánto es 0 más 7? 7 nomás. Por tanto, la carga formal había sido 0. Ah, estoy en lo correcto. Entonces, realmente se forman radicales libres. No, cloro radical nada más este radical primario. Pero fíjense, o sea, queda claro, ¿no, chicos? Ese punto. ¿Se entiende ese punto, por favor, de la ruptura homolítica? Fíjense aquí nomás, ¿no? Ruptura homolítica. ¿Alguna consulta, por favor, ese punto? Ah, sí, entonces, ¿esa molécula tiene los dos tipos de ruptura? Claro, porque te está pidiendo el ejercicio eso. Lee muy bien el problema, a ver. Lee el problema. ¿Qué te dice el problema? A ver, todos escriban las ecuaciones químicas. 1, para la ruptura homolítica. Aquí está para la ruptura homolítica. 2, para la ruptura heterolítica. Aquí está la ruptura heterolítica. ¿Ya? Ahora tú me dirás, oh, si yo cómo sé que se va a sufrir una ruptura homolítica o heterolítica. Bueno, eso depende mucho del tipo de reacción que estudies, el mecanismo que va a seguir, que eso ya lo vas a ver más adelante. Yo te puedo decir, una reacción Markovnikov te va a formar cationes y aniones, pero una reacción del tipo anti-Markovnikov te va a formar radicales libres, pero eso va a depender mucho del estudio de las reacciones. Y aún no estamos en ese punto, ¿ya? Momentáneamente nos estamos dirigiendo a lo que te pide el ejercicio. ¿Está claro ese punto, por favor? Sí, sí está claro, gracias. Ya, entonces vamos a hacer el inciso D más. Lo puedo borrar eso, ¿no? Fíjense muy bien para el inciso D. Vamos a trabajar primeramente con la ruptura eh, homolítica, ruptura heterolítica, perdón. Y ya les da la ruptura heterolítica. Les dice dónde tiene que ser la ruptura heterolítica. Este es el inciso D. Aquí es H, ¿no? Les dice dónde tiene que ser la ruptura heterolítica. ¿Dónde tiene que ser la ruptura heterolítica, chicos? Todos, Entre el oxígeno y el carbono. exacto. Cuando terminemos esta parte de la práctica, todos tienen que ser presentes en la parte de nomenclatura, ¿no? Si no saben. Indispensable es eso.
Ya, aquí ya les da el ejercicio. Aquí tienes la ruptura heterolítica. Entonces, observo, ¿quién es más electronegativo, carbono o oxígeno? ¿Quién es más electronegativo, carbono o oxígeno, chicos? Oxígenos. El oxígeno. O el oxígeno, pues, ¿no? ¿Quién se queda con el par de electrones entonces? ¿Se queda él? Átomo de oxígeno, pues, ¿no, chicos? El átomo de oxígeno es el que se queda con el par de electrones. No, eso me tiene que quedar clarísimo. En este caso, el átomo de oxígeno es el átomo que se queda con el par de electrones. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjense, el par se queda con el oxígeno. ¿Por qué? Porque es más electrónico que el carbono, por tanto me va a quedar esto. Lo pueden dibujar el CH3 así, o si gustan lo pueden dibujar así como yo lo voy a hacer. Yo ya le puse la carga porque yo ya sé que ve carga positiva. Ustedes calculenlo. En, el, en este oxígeno aquí ve la carga negativa. Ya, ustedes calculen la carga formal y les va a dar positiva como hace rato. Yo voy a calcular la carga formal de este oxígeno, ¿ya? Fíjense, la carga formal del oxígeno. Número de la capa de valencia del oxígeno, chicos. ¿Qué familia es el oxígeno? Familia número 6, 6, fíjense arribita, 6 dice. Menos un medio. ¿Cuántos electrones compartidos tiene el oxígeno? Solo tiene dos y son con el hidrógeno, nada más. Más número de electrones no compartidos. ¿Cuántos no está compartiendo el oxígeno? Fíjense, aquí hay 2, 4, 6. 6 no compartidos. Un medio por 2 es 1 nomás, ¿no ven? Mitad de 2, 1. Mitad de esto, 1. O sea, 1 nomás, ¿no? Es como que 2 dividido entre 2 unito. 6 menos 1 más 6, ¿cuánto es, chicos? 7. 6 menos 7, menos 1, ¿no? Ah, realmente había sido negativo, ¿no? Ustedes calculan del carbono les va a dar positivo. Haremos la ruptura heterolítica, homolítica, perdón. Haremos la homolítica, presten atención. Para la homolítica, recuerden, en la homolítica hay una repartición de los electrones entre los átomos, ¿no? La repartición es igual. Recuerden que un enlace es como tener dos electrones, es lo mismo. Fíjense muy bien aquí. Es como tener así nada más, ¿no? Carbono, OH. Es como tener una línea simbolizando los electrones. Fíjense qué hacen. Ruptura. ¿Y qué se me va a formar? Se me va a formar el radical metilo. Entonces ya me conoce como radical metilo, fíjense. Más este otro radical, pero ya perteneciente a la familia de los oxidrilos. Se me forma esto. Ahora alguien me da, sí, ¿cuál es la carga formal de este carbono? Bueno, calcular lo mismo que hicimos aquí, te va a dar 0. A ver, por ser novedoso, vamos a hacer del oxígeno, ¿ya? Fíjense, vamos a hacer del oxígeno, a ver. Ya. A ver, todos del oxígeno, chicos, síganme. Número de electrones de la capa valencia del oxígeno. A 6. Menos un medio. ¿Cuántos está compartiendo el oxígeno? Solamente está compartiendo 2. ¿Con quién está compartiendo esos 2? Con el hidrógeno, ¿no ve? Más electrones no compartidos del oxígeno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos electrones son los que no se compartiendo el 5. oxígeno? 5, pues, ¿no ve? 2 abajo, 2 arriba y unito aquí. O sea, 2, 4, 5, ¿no? 5 más 1, 6. 6 menos, aquí un medio por 2 es 1, ¿no? Lo mismo. 6 menos 6, 0. Ah, sí, cuando son 0. Ustedes calculan de eso, también les va a dar 0. Tal vez, ¿en qué tienen dificultad en este punto? Tal muchos tienen dificultad en el tema de dibujar las moléculas, ¿no? Ustedes me dicen, ¿estos sombreritos de dónde salen? Yo la verdad, chicos, asumo que la mayoría de ustedes, ¿no? Ya sabe dibujar moléculas. El no saber dibujar moléculas es complicado. Eso es el tema de las moléculas. Nosotros ya deberíamos haber dominado desde inorgánica incluso, ¿no? Por ejemplo, el B. El B ustedes lo van a hacer, pero se los voy a dibujar bien la molécula, ¿ya? Así está el B, ¿no? El C está así. Se los voy a dibujar para que no se complique mucho la vida. Porque seguro ustedes no estaban dibujando los electrones. Se sobreentiende que están arribita electrones del nitrógeno. Para el E, lo van a hacer de la siguiente manera.
No, aquí con rojo se los voy a poner porque aquí hay uno que conecta con el carbono aquí, ¿no? Para que quede H3. Ya. ¿Alguna consulta por este punto? Vamos a hacer otros problemitas más interesantes. A ver, ¿cuáles quieren hacer del inciso de la pregunta 7? ¿Cuál quieren hacer, chicos? A ver. Chicos, ¿qué ejercicio no han podido? A ver, Hagamos el de Auxi, el D. ¿El D de qué? ¿Qué del ejercicio no? ejercicio de los 7. Sí, el del 7. ¿7D dices? ¿O cuál? Sí, sí, ese Auxi. ¿Ya cuál más? ¿Todos el 7D nomás? Ahí nos han tenido dificultad. Si no han podido copiar algo, me tienen que decir, ¿no? Para que lo retorne, ¿ya? A ver, todos han tenido todos el 7D dicen. ¿O cuál más no han podido? Vamos, digan. Bueno, entonces voy a hacer, si solamente sitúan el 7D, eso voy a hacer. Lean muy bien, por favor, les dice. Escribe una ecuación que muestre la ruptura heterolítica en la posición más probable. O sea, ruptura heterolítica, ¿no? En la posición más probable. A ver, ¿cuál va a ser la posición más probable? ¿Cuál creen que va a ser la posición más probable para una ruptura heterolítica? Tiene que ser donde se encuentren los átomos con un mayor delta de electronegatividad, o sea, con una mayor diferencia de electronegatividades. ¿Estamos de acuerdo? Carbono e hidrógeno no son los que tienen mayor diferencia de electronegatividades, pues chicos, ¿no? Carbono, su electronegatividad del carbono es muy similar a la de hidrógeno. Tienen que buscar átomos un poquito diferentes, donde exista una diferencia de electronegatividad considerable. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Vamos a hacer ahorita el 7D, pero antes del 7D vamos a hacer, por ejemplo, haremos el 7, el 7, 7D, a ver, ¿eh? Ya, fíjense, el 7D se escribe así. Yo lo voy a escribir así. Y les voy a decir dónde es la mayor diferencia que puede ver. Es obvio la ruptura heterolítica. ¿Por qué les digo? Porque fíjense, aquí es, aquí es la ruptura heterolítica. ¿Por qué creen que es aquí la ruptura heterolítica, chicos? Porque entre el carbono y el litio existe la mayor diferencia de electronegatividades. Carbono e hidrógeno, no, no, a ver, casi ahí. Tiene que ser carbono-litio. ¿Por qué? Porque ahí está el delta, o sea, la diferencia de mayor electronegatividades. De litio es 1, de esto es 2, pico, ahí está la mayor diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera molécula, en la A, ¿dónde está la mayor diferencia de electronegatividad, chicos? Entre el carbono y el bromo. En la B, carbono y litio. No simplemente me debo fijar la electronegatividad, nada más. Donde haya mayor diferencia de electronegatividades entre dos átomos, ahí aplico la ruptura heterolítica. En ese punto me pide la ruptura heterolítica. Ya está bien. Pero para hacer la ruptura heterolítica, ¿yo qué debo saber? ¿Con quién se va a quedar el par de electrones? Con el átomo más electronegativo. En este caso, ¿quién es el átomo más electronegativo, chicos, para ustedes? El carbono. El carbono. Por tanto, el carbono se queda con el par de electrones, ¿no? Siempre el átomo más electronegativo se queda con el par de electrones. Entonces ahí le ponen negativo, perdón. Calculen la cara formal del carbono y les va a dar negativo. ¿Ya? Calculen ustedes la carita formal, les va a dar negativo. Más que en más litio. Calculen la cara formal del litio, les va a dar positivo. Por ejemplo, en inciso C, a ver. ¿Para qué dibujarlo desarrolladamente? Si lo puedo dibujar así. A ver, lo voy a dibujar completamente desarrollado la molécula del C, ¿ya? Fíjense. Esto es dibujarlo de manera desarrollada la inciso C. La del C, por ejemplo, es similar a la del D. Por ejemplo, es la C.
A ver, en ese punto, ¿dónde creen que se va la ruptura heterolítica? Tiene que buscar dónde existen los átomos con mayor diferencia de electronegatividades. En este caso, ¿dónde es? O el enlace, ¿no? ¿Es carbono? ¿Es claramente carbono este oxígeno? ¿O este carbono con el oxígeno? ¿No? Claramente, si ustedes observan, este átomo de carbono con el oxígeno tienen la mayor diferencia de electronegatividad, es lo mismo que ese oxígeno con este carbono. Ahora ustedes miran, oh, sí, pero ¿cuál escojo? ¿Este enlace para hacer la ruptura heterolítica o este enlace? ¿Cuál? ¿Cuál creen, chicos? A ver, ¿cuál creen, chicos? Como tienen la misma diferencia de electronegatividades, ¿qué creen que deben hacer? Ustedes pues deben escoger, chicos. Estos átomos tienen la misma diferencia de electronegatividades. Carbono, oxígeno, o ven a decir que este carbono tiene una electronegatividad diferente que este carbono aquí. No, pues fíjense, ¿cuánto es la electronegatividad del carbono? Ese carbono. ¿Cuánto es en la tabla, chicos? 2, ¿cuánto es? 2,2 o 2,4. ¿Cuánto es? 2,4 creo que es, ¿no? 2,5. 2,5. A ver, de este carbono. ¿Será que va a ser, será que es 2,5? También pues 2,5. ¿O ven que este carbono tiene algo especial? No, lo mismo. O sea, como tienen la misma cantidad de este carbono con este oxígeno, este carbono con este oxígeno, ¿qué es lo siguiente, qué es lo que deben hacer? Simplemente deben escoger cuál ustedes operarían. En este caso yo les puedo decir, ustedes hagan este y yo haré este. O ustedes quieren hacer este o yo esto. O sea, cualquier enlace que rompan va a ser lo mismo. Cuidado que hagan los dos al mismo tiempo, ¿no? Eso no se puede. Tienen que escoger ustedes uno. No se puede hacer los dos al mismo tiempo porque no puede haber un átomo de oxígeno eh, solo. El átomo de oxígeno se encuentra en forma gaseosa, se encuentra como O2 o como ozono, ¿no? Fíjense, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a escoger este enlace de aquí, ¿ya? Ustedes hagan el otro. Observo, ¿quién es más radioactivo, carbono o oxígeno? El oxígeno, pues, ¿no ven? El oxígeno se queda con el par de electrones. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir esto. Me va a producir esto. Me va a producir más ese carbocatión de aquí. Ustedes, por favor, calculen las cargas formales del carbono, les va a dar positivo y este les va a dar negativo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si querían, pues ya me he hecho al revés. Si ustedes quieren, dicen, no, yo quiero al revés, que el par se venga con este oxígeno y aquí quede la cara positiva. Van a tener lo mismo, ¿ya? ¿Está claro cómo tienen que hacer eso? Todos, a ver, alguna duda en estos dos primeros ejercicios, vamos a hacer el demás. Faltaría que ahí ustedes hayan hecho esto, ¿no? Ahí no. Ustedes hacían esto y muertes seguras, ¿no, chicos? Faltaría que hayan hecho esto. Digan positivo aquí. El oxígeno, ustedes faltaría que me hayan hecho esto. Y esto más lo ponen ahí. Ahí no, ustedes han hecho esto y está mal lo que han hecho, ¿no? Eso merece la muerte, ¿no, chicos? Pero bueno, están para equivocarse, ¿no? Ahí se aprende. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Está todo claro, chicos, eso? ¿O no? ¿O quién tiene Ah, alguna sí, duda? entonces para hacer la ruptura solamente me fijo con el átomo que está enlazando, ¿no? Exacto. Tienes que ver con el átomo que está enlazado, pero con la que haya mayor diferencia de electronegatividades. ¿Estamos de Si uno de acuerdo? esos carbonos que está enlazando el oxígeno tuviera un metil extra, el ¿Cómo? otro que, Aquí. digamos el ¿Cuál carbono es de la aquí? izquierda, Aquí. si tuviera un metil, Ahí la ruptura. ¿tomaría el de la derecha? Sí, ahí la ruptura cambiaría. ¿Por qué te digo? Porque, fíjense, ver aquí, aún no hemos entrado a eso, pero la ruptura ahí cambiaría. Es que como recién están comenzando ustedes a ver la práctica, por eso se los pone ejercicios facilitos. A medida que ustedes ya vayan avanzando, ustedes mismos ya se van a dar cuenta. Van a poner ya se van a dar cuenta dónde va a ir la ruptura, a medida que vayan avanzando. Sí, por eso se les pone ejercicios facilitos. Si aquí hay un metil más, dice el compañero, la ruptura ya cambia. Ya no va a ser ahí. Ya no sería ahí, sería al revés. Sería así la ruptura, chicos. Ustedes miran, no, sí, pero ¿por qué si tienen la misma electronegatividad?
Es que tienen que analizar el tema del intermediario. Fíjense, aquí quién se forma. Aquí se forma aquí le pondré metil más. Analizamos las dos. Aquí se forma un carbocatión. ¿Qué tipo de carbocatión es este? Es un carbocatión terciario, ¿no ve? ¿Por qué es un carbocatión terciario, chicos? Porque está enlazado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. 1, 2, 3 átomos de carbono. Por eso terciario. ¿Este de aquí qué es? ¿Este qué tipo de carbocatión es? Es secundario, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está enlazado a 1, a 2 átomos de carbono. El hidrógeno no cuenta. Ustedes pueden observar muy bien que dentro de estos dos, ¿cuál creen que es más estable? Este que está como terciario o este que está como secundario. ¿El Más estable. secundario? Con el secundario, ¿cómo va a ser más Ah, estable? el terciario, perdón. El Perdón, el terciario, terciario. pues chicos, ¿no? ¿Por qué va a ser el terciario más estable? Porque tiene 3 metiles que dan densidad electrónica y estabilizan la carga positiva. Recuerden que los metiles estabilizan cargas positivas. Hay 3 metiles que dan densidad electrónica y estabilizan la carga positiva del carbono. De ese carbocatión secundario hay 2 metiles. 1, 2. ¿No ve? ¿Cuál es más estable, el terciario o el secundario? Recuerden, una carga positiva me indica sinónimo de que falta densidad electrónica. Por tanto, debe haber grupos que den densidad electrónica y estabilicen la carga positiva. En esta aquí hay 3 metiles. Estabilizan la carga positiva. Aquí, ¿cuántos hay? Solamente hay 2. ¿Cuál creen que es más estable, el terciario o el secundario? El terciario. ¿Qué dicen los demás? A ver, chicos. Un compañero nomás participa, los demás. Los demás nada. El terciario. Ya, a ver. O indicar en choque, ¿qué dices? ¿Dónde está la compañera El Sánchez? terciario. Ah, Sánchez, ¿dónde está Sánchez de Villarroel? El terciario. ¿No? Entonces, yo que les he dicho siempre se debe formar el intermediario más, bueno, no el intermediario, ¿no? Pero algunos están familiarizados con eso ustedes, pero siempre se debe formar la molécula más estable, ¿no? Por tanto, aquí se puede producir la ruptura, porque se forma el más estable, en cambio aquí se forma el menos estable, se hace esta ruptura, ¿no? Pero, por ejemplo, esta reacción se llama la ruptura de éteres, porque es un éter, ya es un éter. Pero como no está en ese punto, todavía no, ¿no? Ya se va a llegar a ese punto, ustedes solitos se van a dar cuenta. Pero, bueno, la pregunta del compañero es interesante, ¿no? Para que ya se den cuenta. Entonces, ¿qué van la próxima que vean que sea diferente, que tienen que optar? Fijarse cuál es el compuesto más estable que se puede formar. Ahora lo mismo, ustedes analizan, por ejemplo, eh, ¿dónde está? Analizan esto y para entre los ustedes dirán, sí, pero ¿por qué analizas los carbocationes y no analizas los oxígenos? Bueno, analizaremos la estabilidad. Para nosotros, ¿qué indica una carga negativa? Ya una carga negativa indicaba, ¿no? Que la molécula, digo que ya tiene 4, ya está completo con los 8, ya tiene densidad electrónica. Lo que necesita una carga negativa son grupos estabilizadores de cargas negativas. ¿Quiénes son esos grupos estabilizadores? Son los grupos atractores. Ahora, los metiles, ¿será que estabilizan cargas positivas? Les pregunto a ustedes. Perdón, cargas negativas. ¿Será que estabilizan los metiles? No. No, ¿qué dicen los demás? ¿Será que estabilizan cargas negativas los metiles? No. No, ¿qué hacen los metiles? Inestabilizan las cargas negativas, ¿no ven? Porque los metiles lo único que hacen es estabilizar cargas positivas. ¿Por qué? Porque dan densidad de carga a la carga positiva, o sea, lo estabilizan. En este punto, no, los metiles están inestabilizando esa carga negativa. Porque, o sea, una manera de hablarles a ustedes para que puedan entender, sin hablar tantos términos tan técnicos, es decirles, ¿no? Que los metiles, al dar densidad electrónica, le están dando densidad electrónica a alguien que ya tiene, ¿no? Porque según el principio de incertidumbre de Heisenberg, habíamos establecido en algún punto, ¿no? Porque el principio de incertidumbre no se aplica prácticamente a todo. En algunos puntos sí, en otros no. En este punto sí aplica porque, ¿qué decir el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que eh, en términos resumidos nos establecía, ¿no? Que la densidad electrónica es la capacidad de encontrar un electrón en un espacio determinado en orbital. En este caso, el oxígeno está completo de electrones, o sea, ya tiene densidad electrónica, ¿no? Y que los metiles de Eden lo están pues inestabilizando, ¿no ven? Aquí hay 3 que están dando densidad electrónica y lo están inestabilizando. Los metiles estabilizan cargas positivas, pero los negativas lo inestabilizan. En cambio, en este punto, fíjense, solamente hay 2 metiles. ¿Cuál creen que es más estable? ¿El de aquí o el de aquí? ¿Cuál creen que es, chicos? Le vamos a poner aquí el 1 o el 2. ¿Cuál creen que es más estable? ¿El 1 o el 2? El 1. Se acaba de romper mi silla. El 2. ¿Qué dicen los demás? A ver, chicos, no importa, está bien para... ¿Qué dicen los demás? El A ver, 2. quiero ver qué me dicen los demás. El 2.
¿Dónde están los demás? No participan los demás. Mamá y Ríos, ¿dónde están Mamá y Ríos? Kelly, Noemí. El objetivo es que entiendan esa clase, ¿no? Mamá y Ríos, ¿dónde estás? Mamá y Ríos, te voy a anotar en mi lista negra, si no. Buenas tardes. ¿Cuál? A ver, a ver, mamá, y dime, ¿cuál crees que es el más estable? ¿El uno o el 2? ¿O no estabas todavía presente cuando hemos explicado esa parte? Pienso que el uno, pero no sé si estoy en lo correcto. Los demás, a ver, chicos, ¿qué dicen? El 2. El Sí, 2, Auxi. exacto, es el El 2. 2. El que me digan el 1, siento que no me están entendiendo. ¿Por qué? Porque el 2, o sea, recuerden, una molécula, las moléculas más estables son las que tienen menor nivel energético, son las que están más presentes en la naturaleza, ¿no? Ahora, esas moléculas generalmente siempre ustedes pueden observar, si no forman enlaces iónicos, son moléculas neutras, su carga formal es cero. El inicio de una carga formal para mí ya indica cierta inestabilidad, ya indica cierta inestabilidad en el inicio de una carga formal, ¿no? En ese punto, como es negativo, yo necesito grupos abstractores de densidad electrónica, pero tengo grupos dadores incluso, aquí grupos donadores de densidad electrónica, densidad de carga, o sea, los metiles estabilizan cargas positivas, pero las negativas los inestabilizan. Aquí tienen 3 grupos que están inestabilizando esa carga negativa. ¿Aquí cuántos tienen? Solo 2, ¿no ve? Solamente hay 2. Entonces, este es más estable que el 1, ¿no ve? Hay 2 que me inestabilizan, aquí está peor la situación, aquí hay 3. Por tanto, ustedes pueden fijarse que esto es lo más probable que se pueda formar, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se forman las moléculas, entre comillas, en la ruptura más probable, se forman los más, entre comillas, los más estables, ¿no? El terciario y este que es un poquito más estable que el de arriba, ¿no? Ahora, ¿se entiende este punto? Por favor, ¿se me ha entendido? ¿Por qué la ruptura la debería realizar aquí? ¿No? En esta oxígeno, en esta parte, y no en esta parte de aquí. Esto no, ¿no ven? ¿Por qué? Porque se forma un secundario, y aquí se forma esto que es esto es el terbutóxido, ¿no? Se tiene un nombrecito que es el terbutóxido. O también algunos lo llaman, ¿no? Terbutanalato, terbutanalato, así también lo llaman esto algunas personas. ¿No? Pero se entiende por qué no debe formarse aquí en este punto de ruptura. En caso que me den una estructura así, ¿no? Fíjense, esa estructura ya es diferente, ¿no? ¿Se entiende por qué esto no? ¿Por qué? Porque estos no son tan estables como los de abajito. ¿Claro o no claro, chicos? ¿Quedó claro, Auxi? O los demás han perdido. A ver, díganme, sean sinceros con ustedes mismos también, ¿no? Lo que yo quiero es que aprueben, al margen de que a mí me interesa que aprueben, chicos. ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde están los demás? Los demás no hablan, no dicen nada. No sé qué pasa, pues, chicos. Los demás, a ver, Elba, ¿qué dices, Elba? Elba Vallejos, ¿qué dices, Elba? A ver, contanos qué opinas. ¿Qué opinas de nuestro análisis? ¿Crees que está bien o está mal, Elba? ¿Has entendido, Elba? Elba Vallejos. Sí, sí, entendí. O digamos que has entendido. Y no me quieres decir que ha pasado lo contrario. Ya, chicos. Ya, perfecto, está bien entonces. Si no tienen que decirme, ¿no? No tienen que tener pena de decirme no entendido, porque están para aprender, ¿no? Mejor es equivocarse ahora que equivocarse en el examen. Perfecto, entonces ya quedó claro, entonces ya saben ese punto. Entonces vamos a hacer lo que dijo el compañero, que era la 7D. En la 7D está un poquito obvio, ¿no? Es la misma situación que hace rato. Ustedes tienen un ciclo. Podemos observar muy bien que en este ciclo, ¿qué es lo que ocurre? En este ciclo ocurre 2 situaciones, básicamente. Fíjense, se encuentra lo mismo que hace rato, bueno, cuando aquí había solamente hidrógeno de metil. ¿Qué pasa? Yo observo que tengo aquí, está enlazado un carbono y está enlazado otro carbono. No, está enlazado. Esto es un caso especial, ¿no? O sea, algo que se ha propuesto recién en clase. No es el 7C en sí. El 7C era sin metil, era hidrógeno nomás. De ahí cualquier rato de la ruptura. Ya tienen que tener en cuenta eso. Entonces ahí se pone, es un casito especial. En el 7D
Fíjense, ¿será que se puede dar eso? Ustedes pueden observar, chicos, que está enlazado un CH2, está enlazado un CH2. O sea, aquí la ruptura va a ser donde ustedes gusten. Si gustan, va a ser en este enlace o en este enlace de aquí. ¿Por qué en este enlace de aquí o en este? Porque fíjense muy bien, la electronegatividad del carbono con el oxígeno es la misma. Este carbono también es la misma. O sea, no hay problema alguno. No, alguien mira, oh, sí, ¿será que puede ser la ruptura entre carbono y carbono? No. Tienes que buscar, básicamente, por una ruptura hidrolítica se tiene que mover cationes y aniones. Y para eso tienes que buscar la diferencia entre los dos átomos más electronegativos. En este punto va a ser carbono-oxígeno, ¿no? Como los H2 son iguales, no era como aquí. Había un metil diferente a esto, así que tenía que analizar. Siempre y cuando sean diferentes, ¿no? Fíjense, esta estructurita de aquí es diferente aquí. En cambio, aquí, ¿qué pasa? Este H2 es igual a este H2, o sea, no hay mucha, como les puedo mencionar, no hay mucho donde perderse, ¿no? Entonces, yo escojo, pues los chicos como son iguales, yo escojo. Yo quiero escoger aquí, por ejemplo, yo quiero escoger en este punto. ¿El par de electrones con quién se va a quedar? ¿Con carbono o oxígeno? Se va a quedar con el oxígeno. ¿Por qué se va a quedar con el oxígeno? Porque es mucho más electronegativo que el carbono, ¿no? Y me va a quedar esto, fíjense. Le voy a poner aquí 1 para que no se compliquen y aquí le voy a poner 2. ¿No? Y este par lo voy a poner así. Como el par de electrones se quedó con el oxígeno, me quedó esto con carga negativa. Aquí le voy a poner 2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y aquí me queda una carguita positiva. ¿Yo cómo sé que es la carga positiva? Si no sé cuál es la carga, lo calculo. Ustedes calculen la carga formal, les va a dar más 1. Calculen la carga formal, les va a dar menos 1, ¿ya? ¿Se entiende ese punto? Sí, Ausi, está claro. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Por ejemplo, en la 12 no creo que tengan problemas. Dicen la 12 usando cargas parciales indique la probabilidad de los siguientes compuestos. En la 12 no está complicado. ¿Cuál más? Había uno más que tenía problemas. Sí, yo no entendí. Era un ciclo y le volvió lineal. Sí. A ver, para que no se quede claro, así fíjense. En sí, este ciclo lo volvió una estructura, ¿no? Lo volví en una especie de alcoholato lineal, ¿no? Fíjense, a ver, en ese punto, para que no se compliquen bien, ya tal vez algunos han confundido en eso. Si quieres lo puedes dibujar así también, ¿ya? Tú escoges, si quieres puedes escoger este enlace de aquí, o si quieres puedes escoger este, porque la diferencia de utilidades de carbono-oxígeno es la misma, de carbono-oxígeno es la misma, ¿ya? De ese carbono va a ser 2,5 su electronegatividad, de ese carbono también va a ser 2,5, ¿no? Del oxígeno se va a seguir manteniendo, no sé cuánto es exactamente su electronegatividad, pero es más electronegativo que el carbono, ¿ya? Tú escoges, si quieres puedes hacer ese enlace o si quieres este, yo quiero escoger esto, ¿ya? Pero como usted tiene la misma electronegatividad, eso ya es a placer de ustedes. Aparte, fíjense, está un CH2, un CH2. Pueden hacer esto y se les va a formar esto, ¿ya? Ahora, escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. Un poquito zanjé tu duda. O si querías lo podías hacer así, ¿ya? Algunos me han dicho, no, yo no quiero así, pero ¿por qué escogió este lado y no el otro lado? Ya, vamos a escoger el otro lado para que no se enojen. Ahora, ¿por qué positivo o negativo? Calculen, bueno, chicos, carga formal de ese carbono, ustedes calculenlo, les va a dar más 1. Ese carbón de este oxígeno, calculen su carga formal, les va a dar menos 1. O sea, cualquiera de los dos hace lo mismo, ¿no? Eh, ¿Está un poquito zanjada tu duda o no? Sí, sí, está claro. Ahora, que yo le escriba así, que yo le escriba así, es mucho más elegante a que yo le escriba de esta manera, ¿no? Imagínate, aquí está todo zarapastroso, pero aquí está eterno. ¿No? Es una belleza aquí la molécula, ¿no? Si lo presentes así es mucho mejor que lo presentes así, ¿ya? Pero ya, dependerá de ustedes, ¿ya, chicos? ¿Alguna otra consulta, por favor? Ya, después había una pregunta más que me hacían en el privado, que era, mm, ¿dónde está? Era la pregunta 14, me acuerdo que me preguntaban bastante. Disponga de los siguientes compuestos por orden de solubilidad creciente en agua. El menos soluble primero, dice, ¿no? Orden decreciente. Me pide orden creciente, me pide, ¿no? Ya, vamos a hacerlo entonces, ¿ya? Era otra pregunta que me preguntaban bastante ustedes. Ya. La pregunta 14 me pide, disponga los siguientes compuestos en orden de solubilidad creciente en agua. El menos soluble primero y etcétera.
Aún no hemos tocado el tema de resonancia, nada, ¿no? Vamos a ir tocando eso también. Fíjense, les da el... Ajá. Porque creo que la pregunta 12... Han podido hacerlo. ¿Tienen dificultades con la pregunta 12? La pregunta 11 no le veo nada complicado, ¿no? La 9 más que todo no parece tanto orgánica, la 9 parece más inorgánica. Número de enlaces covalentes por cada átomo que puede formar. El carbono, sin contar los dobles o triples enlaces, puede formar 4 enlaces covalentes de entrada, ¿no, chicos? Sin sufrir ninguna... O sea, para quedar neutro, ¿no? Sin sufrir ninguna carga formal. ¿El nitrógeno cuántos? 3, ¿no? Para que su carga formal sea 0. ¿El flúor cuántos, chicos? Solo 1 para que la carga formal sea 0. Por eso les dice eléctricamente neutros. El boro. ¿Cuánto es el boro? Solo 3 para que su carga sea 0. El oxígeno, ¿cuántos, chicos? Solo 2 para que su carga formal sea 0. Ya del 9, el carbono 4, el nitrógeno 3, el flúor 1, el boro 3, el oxígeno 2. Te lo dejo más para que averigüen. Ya no es tanto orgánico ese punto. ¿Cuál es la siguiente? Tiene mayor parte? A ver, el 10. Antes de hacer esto, ya el 10 vamos a hacerla. Dice, ¿cuál de los siguientes enlaces tiene la mayor carga parcial negativa? ¿Cuál creen, chicos? Carbono, 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 nitrógeno, carbono, oxígeno, carbono, flúor. ¿Cuál creen? A ver. ¿Cuál creen, chicos? Carbono, nitrógeno. Carbono flúor. Carbono, flúor, ¿no? ¿Cuál creen? El carbono, flúor. ¿Por qué, chicos, tiene el carbono, flúor la mayor carga parcial negativa? Aquí simbolizo mi vector. Pongo una carga parcial positiva y aquí una carga parcial negativa. Aquí no existe carga parcial, ¿no? Aquí no hay carga así, pero tiene la misma electronegatividad. O sea, el nu esto va a ser 0. Aquí sí, aquí hay un momento dipolar mucho mayor. No, mucho mayor a 0, ¿no? Aquí también hay un momento dipolar mayor a 0. Carga parcial negativa y aquí positivo. Porque negativo, recuerden, se lo pone al átomo más electronegativo y positivo al átomo más menos electronegativo, ¿ya? O más electropositivo, ¿ya? Al nitrógeno, carga parcial negativa y carga parcial positiva, ¿no? Aquí igual es mayor a 0, su momento dipolar. Pero ¿cuál creen que va a tener un momento dipolar mayor a 0? En sí, esa molécula se dice, bueno, ¿cuál tiene la carga parcial negativa, ¿no? La mayor carga parcial negativa. Para hacer eso tienen que fijarse cuál tiene la mayor diferencia de electronegatividad. En este caso va a ser el carbono flúor. Fíjense su tabla periódica. ¿Cuál de estos 4 tiene la mayor diferencia de electronegatividades? Están al mismo nivel, fíjense en la tabla periódica. El flúor es el más electronegativo que el oxígeno y más electronegativo que el nitrógeno. Por tanto, primero es el flúor. Este es el que tiene mayor densidad de carga negativa, o mayor carga parcial negativa, perdón. Y por tanto su momento dipolar es mayor a 0. ¿No? Es mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Después es el número 2 y es el número 3. ¿Por qué? El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, ¿ya? Y es por algo que estos señores, ustedes pueden observar los enlaces del carbono-nitrógeno que hay en aminas, carbono-oxígeno que hay en alcoholes, carbono en este flúor que hay en algunos alquilo, pero muy pocos. Estos generalmente siempre se encuentran en estado líquido. En muchos casos ocurre porque el flúor y el oxígeno o nitrógeno pueden formar enlaces puente hidrógeno. Ya este es 0, momento dipolar igual a 0. Este les apuesto que está en estado gaseoso. Porque es un alcano. Quienes tienen puro carbonos y hidrógeno son los alcanos. Y generalmente ellos están en estado gaseoso. Porque su nu es igual a 0. ¿No? Pero básicamente, o sea, sin entrar tanta teoría, lo único que tienen que fijarse es la electronegatividad de los átomos, ¿ya? En este caso, el flúor es el que tiene mayor electronegatividad, por eso es el 1. Después le sigue el 2 y el 3. En ese sentido, ¿ya? Mientras más electronegativo sea, su carga parcial negativa va a ser mayor, ¿ya? Después, a ver, ¿cuál no han podido del 11, ya? Del 11, perdón. Lo único que tienen que hacer del 11 es esto. Por ejemplo, de un alcohol. ¿Cuál es el grupo funcional de un alcohol? Es 0H. ¿Cuál es el grupo funcional de una acetona? Es esto. R significa una cadena de átomos de carbono, ¿ya? Esto es alcohol. Si lo estoy haciendo toda su práctica, creo, ¿no? Esto es alcohol, esto es cetona. Recuerden que R, chicos, significa una cadena de átomos de carbono, ¿ya? Cadena de átomos de carbono. Cadena de átomos de carbono. Un alquino. Por ejemplo, un alquino básicamente lo único que pueden hacer es simbolizar el triple enlace nada más. Lo pueden poner R o hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, esto es un alquino.
Después sigue un éster. El éster se encuentra, este es el grupo funcional de un éster. Vamos a hablar después de la nomenclatura, ¿no? No se preocupen, en mi filtro yo hablo de nomenclatura. Del éter. El éter, este es su grupo funcional. O sea, básicamente el éter, el grupo funcional es una manera reducida, una manera resumida de cómo poder representar, ¿no? A la familia de esos compuestos orgánicos, ¿no? Es el éter, por ejemplo, eres carbonos y eres carbonos. De la mina ni hablar, ¿no? NaNH2. Esto es éter. Esto es amina. Imagínense, y este es el ácido carboxílico. Eres una cadena de átomos de carbono, este es el ácido carboxílico. El anhídrido de ácido, este es el anhídrido de ácido. Hay más grupos funcionales, ¿no? También hay los epóxidos, hay las amidas, nitrilos, una infinidad de grupos orgánicos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, es el anhídrido de ácido. Ahí lo van a completar, anhídrido de ácido, está como H. El alqueno. El alqueno más frecuente, pues, ¿no? El eteno, ¿no? O el etileno. Pueden poner los eres o hidrógenos, ¿no? Como ustedes gusten. Por ejemplo, es un alqueno, ¿no? Para representar un alqueno, generalmente a veces utiliza el etileno. Es el alqueno, el anhídrido ácido. No son toditos los que hay, ¿no? Los que les ha pedido. Ustedes pueden hacer la 12, no hay mucho problema. Haremos la 14, la que me han pedido, y rápidamente vamos a hacer lo que más importa, ¿no? Los ejercicios de acidez y basicidad. Es a lo que todos quieren llegar. ¿Alguna consulta a este punto, por favor? No, sí. Auxi, yo tengo una pregunta, Auxi. En el caso de la acetona, si el oxígeno lo cambiamos con el R de posición, o tiene que ser siempre esa posición que ya está. ¿Cómo? O sea, en vez de la R con el oxígeno lo cambiamos de posición. Va a ser lo mismo. Entonces, no tiene que ser siempre esa posición rígida que Tú ya dices está. esto, sí, tú dices esto, ¿no? Eso yo te entendí. Dices eso, ¿no? Sí, 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 Auxi. Es lo mismo, no vas a tener problema. El único problema que tienes que tener en cuenta es que las moléculas, al igual, hablar de moléculas orgánicas también es como, me refiero es como hablar de seres humanos, ¿ya? O es como hablar del mismo aspecto varonil nombre. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínate que tú lo dibujes así. No se ve tan presentable que lo dibujes de esta manera. Ya, evidentemente no hay ningún problema. Si quieres lo dibujas así o así, no hay problema alguno. ¿Ya? Pero para estudiar, se trata de estudiar las conformaciones un poquito más, no ni estables, nada, las más, ¿qué palabra puedo utilizar? Las que nos faciliten rápidamente la vida. Es ponerlo así en la molécula, dibujarlo así, es un poco más cómodo que dibujarlo así. Dibujarlo así te va a traer un poco de complejidad cuando lo quieras analizar, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Imagínate, así es como que vayas a una fiesta y así te lleven de eterno. Así te van a observar y van a decir, no, aquí la cosa ya está más sencilla, se ve más decente. Aquí yo puedo estudiar mejor al ser humano. En cambio, aquí es como que te vayas de deportivo a una fiesta de gala. O sea, te van a ver y te van a decir, pucha, no, aquí medio que no cuadra, ¿no? Estudiarlo así va a ser un poquito más complicado que estudiarlo así. Es lo que aparenta, ¿no? Pero en esencia son lo mismo, ¿no? En esencia es la misma persona, pero como que estuviera de diferente vestimenta. Lo mismo pasa en esto, ¿no? Yo te doy una reacción y yo te apuesto que te doy una reacción y te doy una reacción de esa manera. En esencia deberías llegar a lo mismo, pero si quieres que lo plantea así, la acetona te va a confundir un poquito. Y que te lo plantea así, de cierta manera te va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Eso lo vas a ver en reacciones. Pero en esencia son lo mismo. Si quieres lo haces así o así, no hay problema. Está bien, gracias, Auxi. Ahí se trata de asociarlo un poquito a ustedes para que me puedan entender, ¿no? Ese punto. Ya, entonces seguiremos. Ya, continuamos entonces, chicos. A ver, voy a hacer 14 más y rápidamente vamos a hablar un poquito de acidez y acidez. Y voy a trabajar según el orden de la práctica. Ya, la siguiente clase vamos a tocar resonancia. ¿Para qué? Para poder resolver los ejercicios más complejos. Están a partir del 30, etcétera. Yo necesito saber estructuras resonantes muy bien, así que vamos a tocar ese punto. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en el fondo de la práctica. ¿Ya? Puedo observar muy bien, chicos, en este punto. Fíjense muy bien el ejercicio de solubilidad también que me han pedido bastante, que es el ejercicio número 14.
¿no? Me están diciendo, disponga los siguientes compuestos en orden de solubilidad creciente en agua. Le está pidiendo frente al agua, ¿no? Inicialmente me da el ácido carboxílico. Lo voy a dibujar yo ya de manera directa. Ya lo voy a dibujar bien desarrolladito. Miren, lo estoy dibujando así, ya, espero que no tengan complejidad. Entonces le voy a poner aquí el B para analizar sus estructuras. Y lo voy a dibujar así. El C. El C es un éter, lo peor de todo, ¿no? Algo tiene que tener en cuenta, los éteres casi son insolubles en agua. Su solubilidad es muy pobre, extremadamente pobre, casi insolubles. Ya. A ver, ¿qué es lo que yo debo analizar aquí? Lo que aquí deberían analizar es el momento dipolar, ¿no? Se debería analizar el momento dipolar. Y como segundo punto, al margen del momento dipolar, debería analizar un poquito lo que son las fuerzas intermoleculares. Pero este ejercicio no hay mucho problema, aparte lo único que es solubilidad. Lo único que pueden observar aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto, chicos? Esto es un hidrocarburo. ¿Quién es este? Es el etano, ¿no ve? ¿Será que por cultura general, los hidrocarburos son solubles en agua? ¿Será que son solubles en agua los alcanos? Imposible, bueno, chicos, los alcanos son moléculas apolares. Son moléculas apolares los alcanos. Aparte, si ustedes también, ¿cómo se pueden dar cuenta por el momento dipolar? Les está pidiendo que asuman esta solubilidad en funcional al agua. Ustedes, imagínate que mezcles cada uno con agua. Mezclo este con agua, después este con agua y este con agua. Y veo el grado de solubilidad, ¿no? Analizar el agua. El agua que es una molécula que se caracteriza por ¿qué? Por poseer un enlace puente hidrógeno. ¿No? No posee, o sea, puede formar un enlace puente hidrógeno. ¿Por qué puede formar el enlace puente hidrógeno? Porque tiene un enlace hidrógeno-oxígeno o este oxígeno-hidrógeno que le da la posibilidad de formar un enlace puente hidrógeno. ¿Ya? Dentro de las tres fuerzas intermoleculares, la más importante es o la más fuerte es el enlace puente hidrógeno. Es por eso que generalmente el agua se encuentra en estado líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque para romper los enlaces puente hidrógeno que forma el agua con otras moléculas de agua, tienes que proporcionarle calor, perdón, tienes que proporcionar energía. Y la energía, ¿cómo la proporcionas? En forma de calor. Es por eso que ustedes lo llevan su agua, ahí van y lo hierven, ¿en qué lo hierven el agua, chicos? En su olla lo calientan, ¿no? Y lo comienzan a calentar y le dan energía en forma de calor. ¿Y qué pasa? Aquí estas moléculas, eh, las moléculas de agua, ¿qué pasa con las moléculas de agua? Al dar energía en forma de calor, rompes, pues, ¿no? El enlace puente hidrógeno que se forma entre esta molécula de hidrógeno o oxígeno, lo rompes. Ese enlace en sí es una interacción fuerte de dipolo-dipolo. Lo rompes, ¿por qué? Porque el oxígeno tiene cara parcial negativa y tiene cara parcial positiva, ¿no? Lo rompes, ¿cómo lo rompes estos enlaces que forman las moléculas de agua? Lo rompes proporcionando energía en forma de calor. Y al romper eso, ¿qué pasa? Llegas al punto de ebullición. En el punto de ebullición, al romper esto, las moléculas pasan de manera individual, se van a ir a fase de vapor, no, ya las has roto, les has roto los brazos, han ido en fase de vapor solitas, todas por su lado se están escapando. No es lo que ocurre. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Lo que aquí vamos a hablar es básicamente la solubilidad en frente a agua. Para estudiar la solubilidad en frente a agua, yo siempre les recomiendo hacer esto, ¿ya? Darse las cargas parciales. El agua, por ejemplo, aquí tiene una carga parcial positiva en el oxígeno, carga parcial positiva en el oxígeno. Y todo se desplaza hacia el átomo de oxígeno, ¿ya? Todo se desplaza hacia el átomo de oxígeno. Y aquí tiene carga parcial negativa. Ustedes pueden observar muy bien en ese punto, el agua puede formar un enlace puente hidrógeno. ¿Quiénes pueden formar enlace puente hidrógeno? Recuerden siempre bien esto. El hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno y hidrógeno nitrógeno. ¿No? Son los tres más frecuentes. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades respecto a hidrógeno flúor o hidrógeno oxígeno o hidrógeno nitrógeno son donde se presentan, son los átomos más electronegativos donde se encuentra, fíjense, en el primer nivel o en el primer periodo, el nitrógeno, oxígeno y flúor son los átomos más electronegativos, por tanto son los que pueden formar enlace puente hidrógeno, ¿no? Carbono, hidrógeno, no. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Tiene que quedarles claro eso. Aparte, el delta de electronegatividades entre flúor y hidrógeno es considerable. Igual lo mismo pasa con nitrógeno y oxígeno. Ya estos tres pueden formar enlaces puente hidrógeno. Entonces, yo observo, la molécula más soluble, ¿cuál va a ser? Si yo observo, va a ser básicamente las moléculas más solubles con agua. Son las moléculas que pueden formar, más adelante, cuando ustedes mezclan soluciones, pueden formar enlaces puente hidrógeno. Esas son las más solubles. Y estas moléculas que pueden formar enlaces puente hidrógeno que tienen este oxígeno H, generalmente se les denomina moléculas
polares asociadas. Con su práctica aquí, polares asociadas. Hemos dedicado a hacer la práctica el día de hoy. En este caso, ¿quién puedo observar que tiene esa cualidad? El ácido acético, ¿no? Cuando ustedes mezclen una solución de ácido acético con agua, entre comillas va a haber un cierto grado de solubilidad. ¿Por qué? Por la presencia del OH, lo mismo que aquí. Ya, porque entre ambos van a tratar de mezclarse y van a formar enlaces puente hidrógeno. Ahora aquí, ¿será que se puede formar enlaces puente hidrógeno? No, pues imposible, ¿no, chicos? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que se puede formar? No, sí. No, y aparte ustedes saben muy bien que los alcanos son derivados del petróleo y aparte saben que es apolar, ¿sí o no? ¿O alguna vez ustedes han mezclado gasolina, por ejemplo, que es otro derivado del petróleo y se mezcla? ¿Será que la gasolina se mezcla con agua? ¿Qué dicen los demás? ¿Será que la gasolina se mezcla con agua? No. No, no se mezcla con agua, ¿no? Si no, ni siquiera tuviera caso que ustedes utilicen agua, ¿no? Para querer, si la gasolina se mezclara con agua, imagínense qué pasaría en los incendios, ¿no? No, pues no, por tanto, esto es, como es un alcano, es apolar, es el último. Después sigue el éter, pero fíjense, el éter por lo menos tiene electrones libres, y esos electrones libres, de cierta manera, en algún punto, le va a ayudar a que forme unos cuantos enlaces con hidrógeno con el agua, ¿ya? Pero son mínimos, ¿no, chicos? Porque no tiene el OH. No es por eso que ustedes van a leer mucho, y generalmente los éteres son solubles en agua. Ya, pero por los electrones libres, de cierta manera, va a tratar de formar ciertos enlaces puente hidrógenos con el agua. Y eso que se traduce, que ustedes elevando la temperatura considerablemente, porque recuerden, la temperatura está en función, la solubilidad está en función a principalmente cuando son líquidos, la temperatura está en función a qué, chicos? La solubilidad está en función a la temperatura, pues, ¿no ven? Mientras más elevo la temperatura, más soluble es la molécula. Un rato. Me están mandando mensajes y son unos... Ya. Sí o no, chicos, mientras más eleva la temperatura, la solubilidad aumenta. Aquí por el par de electrones tiene cierta solubilidad con el agua, esto, ¿no? Pero el más soluble es el ácido acético. Aquí le ponen el A. El A es mayor, el orden creciente le dice, el A es mayor al B. Y no, el A es mayor al C, perdón. Aquí lo ponemos. Y el C es mayor a quién. El C es mayor al B, ¿no? Listo, solamente era eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Sí puedes explicar una vez más por qué el A es más soluble que el C, por favor? Porque el C, el A puede formar enlaces puente de hidrógeno de manera directa con el oxígeno, ¿no? Si tú los mezclas, ¿qué va a pasar? Generalmente vas a tener esto. Si tienes una carga parcial negativa, aquí yo puedo poner otro hidrógeno. Es un enlace parcial, ¿no? A esto se denomina enlace puente hidrógeno. Fíjate, tiene carga parcial negativa y aquí tiene una carga parcial positiva, el ácido carboxílico, ¿no? Positivo ahí. O sea, esto es una interacción dipolo-dipolo fuerte. ¿Por qué dipolo? Porque tienes dos polos opuestos, ¿no ven? Aquí un negativo y un positivo. Y por ejemplo, este oxígeno va a formar otro con otra molécula de agua, ¿no? Y ese irá a formar otro con quién? Con otra molécula del ácido carboxílico, ¿no? Esto que se forma, esto cuando se forma cuando tú mezclas las soluciones, ¿no? Eso se llama un famoso enlace puente hidrógeno. Pero si tú mezclas el éter, ¿qué pasa? Le voy a poner ERE ya, esto para no escribir todo, chicos, le voy a poner ERE ya, por favor. Les agradecería que no se confundan. Le pongo ERE oxígeno. Aquí le voy a poner ERE. Por ejemplo, esto irá a formar, si tú elevas la temperatura considerablemente, tal vez en algún momento llegue a formar un pequeño enlace puente hidrógeno con quién?
con el agua, pues, ¿no ve? No, aquí tienes una carga parcial positiva del agua y aquí tienes un negativo del oxígeno. Porque el oxígeno es más alternativo que estos dos, ¿no? Ya has formado uno. Puede ser que se forme un enlace con hidrógeno. Uno miserablemente, pero este oxígeno, ¿será que tiene hidrógenos a disposición? Porque te recuerdo que estos Eres son cadena de carbonos. ¿Será que vas a poder formar ahí? No, no vas a poder formar, pues, ¿no ven? En cambio aquí sí. A las moléculas que tienes enlazadas de esta manera, como oxígeno e hidrógeno, se llaman polares asociados. ¿Ya? Aquí tienes un polar asociado, polar asociado. Por tanto, estos tienen ya a ser una cierta solubilidad. Tienen a tener solubilidad, ¿no? Y recuerden, ¿no? Cuidado que siempre, cuidado que es que como no estamos hablando del detalle de la solubilidad, no siempre que tengan un OH van a ser completamente solubles. También tienen que fijarse en la cadena hidrocarbonada, que es pequeña la cadena hidrocarbonada. Porque si esta cadena de carbonos aumenta, eso se llama la parte polar de la molécula. Si esto aumenta constantemente, esta solubilidad disminuye, ¿no? Pero en ese caso es pequeñito. No pasa nada, ¿ya? Por tanto, aquí tienden a solubilizarse. ¿Por qué? Porque entre estos pueden formar las espontillas, no tienen los OH. En cambio, aquí tiene el oxígeno, pero le falta el hidrógeno, pues está al ladito. ¿No? No se entiende. Aquí tienes R. R son carbonos, 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 carbonos. Pero en algún otro momento, ¿será que tiene un hidrógeno para que pueda formar con un oxígeno el agua? Yo te pregunto eso. ¿Será que tiene? ¿Será que puede formar en algún momento con un oxígeno el agua? No va a poder porque no hay un hidrógeno, pues, ¿no? O sea, no hay un hidrógeno que sea enlazado de manera directa al oxígeno del éter. ¿Ya? Aquí eso no se va a dar, por ejemplo, aquí no. O sea, aquí no, ¿eh? El agua no va a poder, el oxígeno del agua no va a poder formar enlace puente hidrógeno con el éter. Porque no tienes un hidrógeno disponible como aquí. ¿Se entiende ese punto o no? Sí, Auxi, se entendió. Muchas gracias. Por eso es el A, después sigue el C y el último el B. Ya, entonces vamos a continuar avanzando, por favor. Y hemos hablado un poquito de lo que es no hemos hablado de lo que es la parte de resonancia, ¿no? Tema 2.3. Hablaremos un poco de lo que es la parte de acidez y basicidad, ¿bien? Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando hablamos de acidez y basicidad, chicos, básicamente hay tres teorías. Hay la teoría de Lewis. Bueno, vamos a comenzar con la de Arrhenius. Seguidamente tenemos la teoría de quién? De Bronsted y Lowry. Seguidamente tenemos la teoría de Lewis, ¿no? Una de las teorías que más vamos a utilizar básicamente va a ser la de Bronsted y Lowry y la de Lewis. Principalmente la de Bronsted y Lowry para hacer nuestro análisis, ¿ya? Arrhenius, básicamente, ¿qué me dice Arrhenius? Ustedes van a anotar ahí, por favor. Arrhenius le dice, ¿no? Que una molécula, generalmente, un ácido, en presencia de agua, ¿qué libera? Un ácido en presencia de agua libera hidrógenos, pues, ¿no ven? Hidrógenos o protones, como lo quieran ver. En cambio, Bronsted y Lowry, a ver, esto es la teoría para ácidos, ¿no? ¿Y bases qué pasa? Bases qué pasa, chicos. Una molécula orgánica voy a utilizar. Le dice que una base en presencia de agua, ¿qué libera? Una base en presencia de agua libera oxidrilos, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, una mina, como en este caso, ¿qué pasa? Viene la mina, roba el protón y se les va a formar esto, ¿no? Si quieren le pueden poner hidróxido. El hidróxido también cumple la teoría de Bronsted de Arrhenius. Pero yo quiero poner moléculas orgánicas porque estamos en orgánica. Se les va a liberar oxidrilos. Arrhenius le dice que una base en presencia de agua libera oxidrilos y ácido en presencia de agua libera hidrógenos. Es lo que conocen ustedes hasta el momento, ¿sí o no? Bueno, es la teoría en sí, ¿no? Pero ¿qué le dice Bronsted y Lowry? ¿Qué nos dice que es un ácido Bronsted y Lowry? Bronsted y Lowry nos estableció que un ácido, ¿qué es un ácido? Nos estableció que un ácido es cualquier molécula capaz de ceder Protón. un protón, exacto. Mi compañero mío está atento. En este caso voy a utilizar el ácido, el mismo ácido acético lo voy a utilizar, ¿ya? Vamos a trabajar con esta molécula orgánica. Por ejemplo, el ácido acético, ustedes lo conocen así, ¿no ven? Así se los dibujan en equilibrios en todos lados. Y eso le ponían en agüita. ¿Y qué pasaba? El agua tenía sus dos partitos, venía ahí, robaba su protón, ¿no ven? ¿Y qué se les formaba? Se les formaba acetato. Eso está actuando como ácido. ¿Por qué como ácido? Porque está liberando está donando un protón aquí en el agua, está donando un protón. Y en ese interín se me forma acetato más hidrógenos, ¿no? Ácido dona el protón,
Y, bueno, en consecuencia, por mismo, si se cuenta, Arrhenius y bronce y Lowry son similares, ¿no? Pero para Arrhenius sí tienen que utilizar agua. En cambio, para bronce y Lowry pueden utilizar cualquier otra molécula, pero recuerden, siempre tiene que ver un protón para que se pueda ser abstraído, ¿no? Ahora, imagínense, a ver, en caso que ya tenga en este punto, esto es para ácidos, ¿no? Ahora, ¿qué me decía para base, bronce y Lowry? Para base, bronce y Lowry básicamente me indicaba que una base es una molécula capaz de donar ¿un qué? Un protón, pues, ¿no? Una base básicamente es una molécula capaz de donar un protón. No. A ver, alguien que me pueda donar un protón. Puedo utilizar el mismo. Puedo utilizar, por ejemplo, el amonio. Aunque sí, la base es capaz de aceptar y Perdón, no te donar. perdón, van a disculpar. Estoy en otro mundo ahorita, ¿no? El ácido donar el protón y la base aceptarlo, ¿no? Es correcto, por favor. Van a disculpar. Ya, vamos a reafirmar, ¿no? Ácido es lo que les he mencionado. Ácido es cualquier molécula capaz de donar un protón. Aquí, como vemos, el ácido acético dona su protón y se libera los acetatos, acetato más hidrógeno, ¿no? Una base tiene la capacidad de aceptar un protón. En este caso, por ejemplo, voy a poner el amoníaco. Pueden poner también el tetrahidruro también del litio de aluminio, pueden poner, ¿no? No pueden poner el tetrahidruro de aluminio, no pueden poner el hidruro de litio incluso. Pero bueno, vamos a poner el amoníaco en presencia de agua también. Recuerden, una base tiene la capacidad de aceptar un protón. En este caso, el amoníaco va a venir y va a aceptar un protón del agua. Y se me va a formar, ¿quién se me va a formar? El amonio. NH4 más oxidrilos, ¿no? Base acepta protón y ácido dona un protón, ¿no? En Lewis ya no se habla de protones. De manera resumida, ¿qué es lo que pasa en Lewis, chicos? Sí, vamos a dejar la clase, vamos a hablar hasta Lewis, lo vamos a dejar ya. Tengo que alistar para los dos grados. En Lewis lo que básicamente ocurre, simplemente Lewis les establece que un ácido es cualquier molécula capaz de aceptar un par de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Y en síntesis, una base, ¿qué es? O sea, sin darnos tanta vuelta, hablar de orbitales, etc. Ácido es una molécula capaz de aceptar un par de electrones. Y base es una molécula capaz de donar un par de electrones. Ácido acepta par de electrones, base dona par de electrones. ¿Ya? Para que me quede claro. A ver, una base de Lewis. Una base de Lewis, por ejemplo, ¿quién puede ser? Mm, a ver, miren lo que hemos estado analizando en la anterior clase. Por ejemplo, si yo les presento esta molécula con carga negativa, porque yo le voy a poner la carguita negativa porque tiene carga negativa, es una base de Lewis. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es una base de Lewis? ¿Será que estamos hablando de Lewis, no de la propia, no va a faltar que me diga Arrhenius y bronce y Lowry por los hidrógenos? Para Lewis puede ver hidrógenos, puede ver aquí cualquier otra molécula, pero la probabilidad aquí principalmente es de que, fíjense muy bien de que puede dibujar bien esto, ¿no? O sea, no estoy hablando de bronce, Lowry ni Arrhenius, estoy hablando de Lewis. Aquí puedo ponerlo cloro, incluso cloro. El tricloruro de carbono, en este caso el anión, ¿no? Pero lo puedo poner lo que está como lo estamos trabajando así, ¿ya? Fíjense. Ya, ahora, yo les pregunto, ¿será que puede ser un ácido o base de Lewis esta molécula? Es una base. ¿Por qué? Porque base tiene la capacidad de donar un par de electrones. Y para donar un par de electrones, tiene que tener un par de electrones libres. Para que sea base, siempre debe tener la molécula un par de electrones libres. En este caso, yo les pregunto a ustedes, ¿será que tiene un par de electrones libres? Claro, aquí hay un parcito de electrones libres. En este punto hay un par. Hay un par de electrones libres. Ahora yo les pregunto, ¿será que esta molécula puede aceptar un par de electrones? No, porque ya está, tiene 2, 4, 6, 8 el carbono. Si ustedes le hacen aceptar 2, van a tener 10 y va a violar la regla del octeto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Se entiende eso o no? Un ácido, por ejemplo, ¿quién puede ser un ácido? Un ácido puede ser un carbocatión o un carbono con carga positiva. ¿Por qué creen que puede ser? Presten atención a este punto. Miren todos, a ver. Si el carbono, para que sea ácido, tiene que tener la capacidad de aceptar un par de electrones. Entonces, para que tenga la capacidad de aceptar un par de electrones, pues no tiene que tener todavía los 8 completos, ¿sí o no? Si tiene los 8 completos, ya no va a poder aceptar nunca. Pero en este punto yo les pregunto a ustedes, ¿el carbono será que puede ser una base? ¿Será que puede donar un par de electrones? Para que pueda donar un par de electrones, tiene que tener pues, un par de electrones libres como el de arriba. En este caso no tiene ni un par de electrones libres, todos están enlazados. Más bien
le falta un par de electrones aquí, por eso la carguita positiva. Como le falta un par de electrones, tranquilamente ustedes vienen, le donan un par, y este carbono cumple los 8 electrones, ¿sí o no? 2, 4, 6, 8. ¿Sí o no que si donan un par va a cumplir los 8? ¿Será que es permitido? Claro que es permitido. En cambio aquí, si ustedes le donan un par, ¿qué va a pasar? 2, 4, 6, 8. Con el par más que van a donar va a ser 10. O sea, pues, esta molécula es improbable. En cambio aquí, si ustedes donan un par, normal. Ahora, muchos me van a decir, pero ¿será que eso puede, así como acepta un par, ¿será que puede donar? O yo les pregunto a ustedes, ¿será que esta molécula puede donar ahorita un par, así como está? No, imposible, pues, ¿no, chicos? Tiene 6. Si ustedes le donan un par, está mal. ¿Se entiende ese análisis por lo menos o no? Por tanto, yo establezco que esto es una base. ¿Base por qué? Base de Lewis. ¿Por qué? Porque puede donar ese parcito de electrones. Este es un ácido. ¿Por qué un ácido? Porque puede aceptar un par de electrones. No puede ser base imposible, pero que no tiene par para donar. O ven un par libre. No, no está aquí 6. Esto es una base. ¿Por qué? Porque tiene 6 enlazados, pero tiene 2 libres. Este 2 libres puede donar. Incluso a quién puede donar estos 2 libres. Esta base puede decir, ven y yo te voy a donar los libres a vos. Y entre vos y entre los dos vamos a formar a este señor. Te va a decir. Ya está, le donó el par de electrones, ¿no? Dice que se formó el etano, ¿no? O sea, así puede ocurrir, ¿no? Ven y yo lo acepto y yo te los dono. ¿Te quedó claro, chicos? Sí, sí quedó claro. Ya, perfecto. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que es el día miércoles. Nos vemos por favor el día miércoles, ¿sí? Miércoles 2:15. Esa clase que no les fallo, ¿no? Así no hay una Sí, una consulta. ¿Las clases van a quedar fijo este horario? A ver, domingo, poquito. Mira, el horario fijo que es siempre es miércoles. El otro horario es el que tengo demasiada dificultad, ¿no? Quisiera pasar viernes, pero a veces viernes se me presenta algo. Quisiera pasar sábado, pero justo cuando tengo que pasar clases con ustedes se me presenta algo. Y son cosas que me suelen ocurrir, pero lo más probable es que lo mantengamos este horario de domingo, ¿ya? Porque yo creo que es accesible para todos. ¿O qué tienen que hacer domingo en la noche? Yo tengo auxiliatura de otra materia, a esta hora. Ahora Ah, estoy grabando una clase. Sí, a esta hora tengo. domingo a esta hora, increíble, ¿no? Tengo auxiliatura igual a en serio. Vamos a ver cuándo tienen tu misma dificultad, ¿ya? Pero momentáneamente lo vamos a mantener en este horario porque no están la mayoría, no hay ni 30. Pero nos vamos a tratar de ajustar el tema al tiempo, ya, chicos. Vamos a charlar, nos vemos el día viernes, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Está bien, sí.